Bueno, y seguimos en La Verdad de la Milanesa y estamos en vivo con Estela Díaz, ministra de Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes, Estela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Y bueno, algunas preguntas, ¿no? Por ahí, rememorándonos un poquito al principio, ¿no? De la creación de este ministerio, que, bueno, por primera vez está en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Entonces, para que nuestros oyentes puedan conocer cómo se organiza el ministerio y cuáles son los puntos más importantes que viene trabajando desde que ha sido creado. Bueno, la verdad que es así, como señalabas, por primera vez se lleva al principal rango de gestión las políticas de género y diversidad. Esto se hace a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, en varias provincias del país, y eso también ha llevado a una política. En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios de trabajo para rejerarquizar las áreas de género a nivel local de los municipios. Y la verdad que es muy importante porque además ha sido una demanda histórica del movimiento feminista e incluso de las recomendaciones a la Argentina a partir del cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país suscribió, el de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, por supuesto, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer. Siempre señala que deben los países tener mecanismos institucionales de alto rango para impulsar políticas que erradiquen las discriminaciones y las violencias por razones de género, que son muy estructurales en nuestra sociedad, porque son desigualdades históricas las que se abordan. Desde ese punto de vista, nosotros, yo diría, lo más sintéticamente posible, ya estamos cerca de cumplir el primer periodo de gestión, casi 4 años, con 2 años de pandemia en el medio, lo cual complejizó absolutamente la gestión en general, pero además construyendo un nuevo organismo más aún. Pero nosotras nos dividimos fundamentalmente en tres áreas centrales, tres ejes ordenadores de la tarea. Uno que tiene que ver con las políticas en contra de las violencias por razones de género. Ahí hay un fenómeno de enormes dimensiones que hay que abordar con muchos programas, políticas. Sí, cambiamos el paradigma, ¿no? Integralidad al abordaje de la violencia de género. El segundo aspecto son las políticas de promoción y diversidad sexual. Allí trabajamos además todo lo que tiene que ver con diversos temas: trabajo, salud, educación, pueblos originarios, juventud, bueno, distintos aspectos de promoción y diversidad sexual. Allí tuvimos la primera funcionaria provincial trans, en la primera digo porque ya hay muchas más en otros ministerios también. Y el tercer gran eje vertebrador de la política es la transversalidad de la perspectiva de género. Nosotros tenemos políticas propias sustantivas que llevamos adelante, pero además somos órgano rector de la perspectiva feminista en las políticas de gobierno. Por lo tanto, trabajamos con todos los ministerios y organismos en articulación con los poderes, el Poder Judicial y el Legislativo, y en articulación con los municipios y la sociedad civil. Así que así más o menos es la organización, el ordenamiento que tenemos para el trabajo desde el ministerio. Estela, usted tiene una amplia trayectoria, bueno, como militante, como dirigente de la CTA. eh, ¿Cómo fue el salto, ¿no? Esto es una pregunta más personal, ¿no? Digo, de ser militante a, bueno, ahora ser ministra. Mm. Mira, ahora hace tiempo, al principio, el primer año de gestión, me preguntaban bastante eso. Eh, la verdad que yo tengo realmente, desde fin de los 80, principios de los 90, 40 años, 40 años de militancia por los derechos de las mujeres, feminista y sindicalista, ¿no? También ahí he cruzado esas dos militancias. Y a mí me parece que para mí fue como un pasaje bastante natural en el sentido de
muchos años, yo además por la articulación de mi trabajo y mi militancia en la Central de Trabajadores de la Argentina, en el sindicalismo, siempre tuve muchos temas, digamos, así como participé en la campaña por el derecho al aborto desde su fundación, activé en torno a las leyes de violencia de género, pero también los ejes de trabajo. Siempre tuve una mirada más integral de la agenda feminista, no solo de determinados aspectos. Entonces, esa es la demanda en la gestión, tener esa mirada y además una concepción que la tengo como concepción política y es parte además, obviamente, de nuestro gobernador, Axel Kicillof. Él cuando nos toma el juramento dice: yo quiero un gabinete militante, cercano, transparente, que esté ahí respondiendo a las necesidades cotidianas de las y los bonaerenses. Y nosotras tenemos un componente por la formación del feminismo, que en general recién ahora la academia lo toma un poco más en su formación, pero todas nosotras nos hemos formado de manera militante, autodidacta, formando cursos propios, todo lo demás. Así que nuestro equipo es muy militante. Entonces, para nosotras la relación entre el Estado y la responsabilidad de gestión y la demanda de los movimientos sociales y esos temas es una relación muy estrecha que la sentimos próxima, cercana y que siempre planteamos que debe estar muy presente en la agenda de nuestro trabajo, ¿no? En alguna oportunidad usted dijo que, bueno, sin justicia social no hay igualdad de género, pero si no hay igualdad de género, tampoco hay una completa eh, justicia social. ¿Qué pasaría si en la Argentina, en estas elecciones del 22 de octubre, gana la derecha o la extrema derecha, para su criterio? Bueno, ya están diciendo lo que va a ocurrir. A mí retomo la frase que decías en su doble sentido. Mira, Evita reescribe esta frase que nosotras usamos muchos, que no hay justicia social sin igualdad de género, pero tampoco hay igualdad de género si no hay justicia social. Y Evita decía: ¿de qué valdría un mundo de mujeres sin justicia social? Un mundo de mujeres donde reine la desigualdad, la exclusión, la pobreza, la violencia política, no es un mundo que nos importe. Porque además nosotras militamos la igualdad de género no por un concepto biológico, sino por un concepto político, que históricamente las mujeres en razón del género han sido discriminadas en la sociedad, pero nosotros promovemos construir una sociedad iguales, creemos profundamente eso y entendemos, ahora que está tan de moda la palabra libertad que usan estas derechas, que solo se conquista en profundidad la libertad cuando tenés igualdad. Con la enorme desigualdad no hay libertad posible, porque uno dice: ¿qué puede elegir? Yo me recuerdo a un compañero, yo estudié profesorado de letras en Ah, mi juventud, y yo tenía un compañero, yo soy de la ciudad de La Plata, que vive en Quilmes. Y él decía: yo soy libre, me tomo un café y me voy caminando a Quilmes, que queda a 30 kilómetros de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿esa es la libertad? No, la libertad tiene que ser promoviendo, mejorando el punto de partida, reconociendo que hay desigualdades de punto de partida y que tenemos que acercar esto, nuestro gobernador lo dice todo el tiempo. Bueno, la derecha viene a arrasar eso. Y además, la diferencia con otros tiempos históricos es que ahora lo dicen expresamente. Acabamos de ver el regreso de nuestro ministro de Economía, espero futuro presidente Sergio Massa, después de venir en el fondo que hizo, ¿no? El Fondo Monetario en el que nos volvió a meter Macri y la derecha, hipotecando nuestro futuro, teniendo a un organismo como el fondo queriendo dirigir la política interna de la Argentina. Pérdida de soberanía, claramente. ¿Qué dijo cuando vino ahora? Queremos ajuste. Queremos que suban tarifas y que ajusten en sueldos y en jubilaciones. No hay margen para ningún ajuste más. Los salarios han venido perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué dice Javier Milei? Dice: yo voy a ser mucho más duro que lo que pide el fondo, mucho más ajuste. ¿Y qué dice? Bueno, Patricia Bullrich es muy parecido, lo hizo Macri, Macri trajo el fondo y ella, cuando fue ministra
de Trabajo de la Alianza le recortó un 13% a los empleados públicos y a los jubilados. O sea que lo hicieron cuando gobernaron, como fue Patricia Bullrich, y dicen que lo van a hacer, y lo van a hacer peor todavía de lo que hicieron cuando fueron gobierno entre el 2015 y el 19. Pero además atacan abiertamente las políticas de género y feministas. Van a cerrar un montón de ministerios, pero obviamente el Ministerio de las Mujeres, y van a clausurar las políticas de educación sexual integral, bueno, leyes que hemos conquistado con mucha lucha, como la interrupción del embarazo. Bueno, la verdad que es eso, es recortar derechos, posibilidades, volver a tiempos que esta sociedad ha venido saldando a partir de mucha movilización social, pero mucho debate de las pibas, de las familias que vienen diciendo, che, podemos vivir mejor. El planteo de la igualdad de género es una oportunidad para las mujeres, pero también para los varones. También para construir lazos interpersonales más amables, más amorosos, de más cuidado, que es además lo que traemos las mujeres, que somos las que cuidamos la sociedad. Eso está amenazado por la derecha en sus dos versiones. Sí, sería, digamos, como muy difícil, ¿no? Ser parte de una Argentina donde de alguna manera volviéramos incluso atrás del 2001, ¿no? Con estas propuestas bueno, como usted dice, ¿no? Y como todos escuchamos, bueno, no todos, pero lo dicen abiertamente, ¿no? Apuntan directamente, ¿no? En cuestión de leyes de género a la ESI y al tema del aborto. ¿Por qué cree que es algo que tanto les molesta, ¿no? Tanto a la derecha como a la extrema derecha? Porque no solamente acá en la Argentina, ¿no? Sino también en otros países de América, en Europa, donde parecería que esto ya estaba de alguna manera en la sociedad adoptado de una vez por todas. Mira, yo creo, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Ellos tenían por un fallo de la Corte el aborto legal hace 50 años y ahora lo terminaron a partir de la nueva composición que tuvo la Corte y solo queda en estados y ahora están cada vez cerrando más la posibilidad del aborto legal en Estados Unidos. Uno dice el país de la libertad. Uno dice, qué contradictorio, porque resulta que hablan de la libertad, mi ley, para vender órganos, para vender hijos. En algún momento habló de, miren, que sean privadas las calles, que se termine la educación y la salud pública, vouchers para educativos, digamos. Sarmiento, uno dice ya, Sarmiento tuvo un modelo más progresista, más inclusivo que lo que hoy está proponiendo esta derecha. Y atacar a las mujeres, ahí hay algo que tiene que ver con que siempre hubo un punto de la autonomía de decisión, de un tutelaje, la idea de el tutelaje del cuerpo de las mujeres como un mecanismo de control y de poder, bueno, machista, patriarcal. Nosotros le decimos patriarcal a este sistema de dominación y control sobre las mujeres, que en general ha sido del poder masculino, de los varones en la sociedad, que no solo es en la pareja, en las relaciones interpersonales, pero los jueces, los presidentes, los dueños del poder, y ahí hay una subordinación respecto a las mujeres y hay particularmente este mensaje, pero que a nivel global, vos lo decías bien, bueno, yo cuento el ejemplo de Estados Unidos, lo que fue Bolsonaro en Brasil, las derechas conservadoras en Europa, porque la verdad que ya no tienen una utopía. En algún momento, cuando empezó el neoliberalismo, nos decían que la maravillosa utopía era vivir sobre el libre mercado. El mercado nos iba a resolver todo. Y la verdad que el mundo está cada vez más desigual, más injusto, con problemas migratorios gravísimos, con pérdidas de vida, con empobrecimiento de la sociedad también en los países desarrollados. Entonces, como no tienen utopías liberadoras, porque se ha demostrado que es mentira, que fracasó y hay una crisis global fenomenal, entonces lo que tienen es conservadurismo.
y hasta fascismo, propuestas que rozan directamente el fascismo, el neofascismo. Entonces, ese oscurantismo que es, encerremos a las mujeres en la casa, volvamos a las mujeres a lo doméstico, volvamos a lo medieval, eliminemos el Estado, que se salve quien pueda, que el mercado regule las relaciones y para eso encerremos a las mujeres. Recuerda mucho a la época de quema de brujas, ¿no? En una sociedad que estaba en transición, las mujeres eran resistentes, vivían en comunidad, defendían lo comunitario, las quemaban. Bueno, ahora nos quieren mandar a la casa, es un pensamiento profundamente conservador, pero además que se asienta para mí en la fuerza transformadora de las mujeres. Las mujeres enseguida en nuestras comunidades nos organizamos, donde hay necesidades, hacemos el comedor, el merendero, la huertita, nos acompañamos para cuidar a los pibes y llevarlos para traerlos. Las mujeres tenemos esas resistencias, desde las más chiquitas a las más profundas, cuando nos quieren sacar los recursos, las tierras, somos las que lo defendemos. Entonces ese mensaje conservador necesita, ¿no?, corrernos de la escena porque saben que vamos a resistir, que vamos a enfrentar el saqueo, la desigualdad, que vamos a enfrentar a las políticas neoliberales. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Estela, con respecto a las mujeres. Bueno, hemos tenido la, digamos, como bandera a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cual ha sido tan vapuleada, ¿no? Durante no los 10 años que ha estado en el gobierno, sino bueno, antes cuando estaba Néstor y después hasta estos tiempos. ¿Usted cree que todavía hay mucho por hacer, eh, teniendo en cuenta, ¿no? Estos gobiernos que nombraba y que de alguna manera se ponen como a la derecha incluso de la iglesia que comanda Francisco, ¿no? Como que han quedado en el siglo pasado con respecto a este pensamiento sobre la mujer. O sea, pensar que la iglesia ha avanzado más que en muchísimos países de Occidente. Sí, claramente. Bueno, vos traías, estamos justo a poquitos días del 1 de septiembre que se va a cumplir un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros decimos el intento de magnifemicidio. Y no se ha investigado, se ha tratado, no se ha buscado las pistas del financiamiento, ni voluntad, un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, la proscripción política. Bueno, yo sé que hay posicionamientos distintos en torno a este tema, pero Milagro Sala lleva más de 7 años presa. Digo, hay una persecución a líderes, y Cristina lo ha dicho muchas veces, que hay un factor extra en el ataque del que ella ha sido víctima y sigue siendo, que es el componente de género. El ser mujer, el ser una mujer que se anima, que enfrenta, que ha enfrentado a los poderes económicos, que ha hecho un gobierno redistributivo, que ha nacionalizado recursos, bueno, restatizó el sistema jubilatorio privado, bueno, a eso lo atacan, pero además el componente de ser una mujer que se anima es como más brutal en ese sentido. Por lo tanto, yo la verdad que creo y apuesto, nosotros en la provincia de Buenos Aires, en las primarias, que fue la elección para definir candidaturas, tuvimos una elección bastante buena. El gobernador Axel Kicillof ha sido ratificado en la elección para poder ser, y tenemos una expectativa fuerte de que vuelva a ser gobernador en la provincia, incluso que mejoremos en la elección del 22 de octubre, la elección que hicimos, las PASO, que recuperemos municipios en la provincia de Buenos Aires, municipios grandes. Yo soy de La Plata, tenemos la expectativa de ganar la ciudad de La Plata, que hoy la gobierna Juntos por el Cambio, y ahí se ve el abandono, entender al Estado para hacer negocios, y eso afecta muchísimo la vida de las mujeres, porque los servicios que no da el Estado, que no da servicios de calidad,
recae centralmente en las espaldas, en el cuerpo, en la tarea, en el tiempo, en el endeudamiento de las mujeres para sostener el hogar, porque se privatizan esos servicios de algún modo y bueno, las desigualdades son clarísimas. Así que esa es una enorme tarea y nosotras esperamos también que nacionalmente nuestro gobernador lo ha ratificado y Sergio Massa también tiene un fuerte compromiso con las políticas para la igualdad de género. Axel en que va a continuar con el ministerio y que vamos a profundizar las políticas que venimos haciendo. Estos 4 años han sido recién como para la primera institucionalización. Hay que ir por mucha más política de género en el gobierno de la provincia y en la nación Sergio Massa viene sosteniendo que la agenda del cuidado y del trabajo de las mujeres, reducir brechas de desigualdad, son agenda prioritaria en un gobierno del periodo 23-27. Bueno, desde ya, bueno, le agradezco este espacio que nos ha brindado en este momento de su agenda para hablar con nosotros. Y la última, ¿cómo le llegamos a aquellas mujeres, ¿no? Ya que estamos hablando, ¿no? De las mujeres que han votado bueno, a mí no me gusta nombrarlo, pero al candidato de la extrema derecha, Javier Milei, que se contradice tanto, ¿no? Digamos, todos los avances que ha tenido la mujer en estas últimas décadas. Y bueno, aquellas que todavía están indecisas o que han votado a Patricia Bullrich. Sí, yo invito, digamos, siempre que invitar desde la esperanza, ¿no? Desde que tenemos que construir una sociedad donde estemos mejor, donde nuestras pibas, nuestros pibes puedan proyectar una vida mejor que incluso que la que nosotras tuvimos como padres, como madre, como abuela, como abuelo. Entonces yo las invito incluso a un voto en defensa propia. Vienen a atacar los derechos que conquistamos las mujeres. Estas luchas de tanto tiempo, algunas las han dado militando, participando en los espacios públicos, pero yo sé que todas y cada una las dan en la tarea que hacen en su vida cotidiana. Entonces, defendámonos, cuidémonos, no votemos a esas propuestas de la derecha que vienen a quitarnos los sueños y los derechos, así que nosotras sigamos soñando, sigamos organizándonos y también votando una opción que nos promete mejorar nuestra calidad de vida, pero activemos, porque es con nuestro protagonismo que eso se va a concretar. Bueno, muchísimas gracias. Estela Díaz, ministra de las Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esperemos que este mensaje que nos ha dejado aquí para los oyentes de La Verdad de la Milanesa, bueno, pueda llegar mucho más allá y se concrete para el 22 de octubre. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande.